voy a pedir a alguien con fuerza que me ponga la valija ahí arriba. Está la otra. Si me pueden poner la valija acá arriba, así acostadita. Bueno, Dora integra la red Cosetini y viene también en nombre del archivo Cosetini. Ella fue docente toda la vida en una experiencia muy interesante de educación en Buenos Aires, la de Parrilla, y los últimos años fue directora del profesorado Olga Cosetini en Córdoba, que es parte de las escuelas Peirano, para los que más o menos tienen una idea. Y ahora le voy a dejar el micrófono a ella para que diga lo que quiera. Hola, buenas tardes. Sobre todo soy maestra. Soy de las maestras normales nacionales. Sí, con mucho orgullo. Trabajé, como dijo Mariana, 32 años en un proyecto educativo en Buenos Aires, de escuela nueva, cosetiniana. Acá tengo una alumna de allí. Y cuando me vine a vivir a Córdoba tuve estas cosas de la vida, ¿no? Que justamente me llaman para ser profesora del Instituto Olga Cosetini. Y quiero contar esto que tiene que ver conmigo, pero que tiene que ver con la red, porque fue a través del Instituto Olga Cosetini que Amanda Pacotti, los que vieron la escuela de la señorita Olga, es la que habla y la que inicia la película, que ha sido alumna de Leticia, se conecta conmigo por un folletito que andaba dando vueltas por un quillo sobre el instituto. Y a partir de ahí nos empezamos a conectar, a trabajar, a compartir cosas que nos movieron bastante, pero que hicieron junto con otros compañeros que ya venían la posibilidad de empezar a enredarnos, como decimos nosotros, que es empezar a ver cómo vamos construyendo estas redes para que esto no quede en el archivo guardado, que esto también tiene que ver con esta valija. Por eso nace la red, no por nosotras dos solas, sino por otros docentes que están en distintos lugares del país, Buenos Aires, Entre Ríos, que están en el exterior, Paraguay. Todos nosotros comenzamos a trabajar y a construir esta red. En contacto directo con el archivo Cosetini es el que está, como dijo Mariana, en Rosario, en el IDICE, que tiene muchísimo más de lo que está en esta valija, pero que en un momento también empezamos a pensar de que guardadito en una oficina es muy interesante, hay que cuidarlo, pero se quedaba ahí. Por eso nace la valija viajera. La valija viajera tiene parte del archivo, tiene algunos materiales de libros que ahora vamos a compartir y que va por todo el país según los pedidos de los maestros que tienen ganas y quienes pertenecemos a la red. Yo no sé si todos saben, un poquitito hago una síntesis muy rápida de la historia de Olga Cosetini y de Leticia. Olga y Leticia son hijas de docentes italianos ellos, y desde muy pequeñas vivieron en un ambiente de muchísima cultura en cuanto a la cuestión de los saberes. Y Olga se contacta fuertemente y empieza a transitar lo que se llama el movimiento de escuela nueva o escolanovismo, que nace a fines del siglo XIX, miren de cuánto tiempo estamos hablando, y que a partir de ahí ellas se conectan mucho, sobre todo Olga, pero también a través de Olga Leticia, con dos educadores exponentes de escuela nueva, que son los que durante toda la escuela Carrasco intercambiaban permanentemente cartas que ya algunas de ellas las van a ver acá adentro, que son Gentile y Radice, que son dos educadores de escuela nueva de Italia. Olga, antes de estar en la escuela Carrasco, también estuvo con Amanda Arias, me estoy olvidando la localidad, ayúdenme, en Rafaela, gracias.
donde comienzan desde ese espacio a trabajar todo lo que tiene que ver con escuela nueva, con este desafío de una mirada diferente de la educación, y que luego después, cuando va a ser directora de la Escuela Carrasco, lleva a esta escuela que se la reconoce, escuela pública. Esto es muy importante, es una experiencia en una escuela pública de Rosario que se la reconoce como una escuela experimental, donde allí lo único que tenía como no posibilidad de elección Olga, y que a mí me parece importante porque hoy surgió entre las preguntas, es que ella recibía a los docentes que les tocaba ir a esa escuela. O sea, Olga no elegía su personal docente, sino que trabajaba con los docentes. Por eso ella habla en su libro de la importancia de los encuentros, de la importancia de prepararse. Por eso, bueno, se trabajó permanentemente en esto con los docentes y con los niños. Y el proyecto o la propuesta duró 15 años, y después Olga fue exonerada, con lo cual se cierra la posibilidad de que la escuela continúe como escuela experimental, y ella se va a la provincia de Buenos Aires, donde sigue trabajando en la Secretaría de Educación, sería, de la provincia, desde otros ámbitos. O sea, nunca abandonó lo que tiene que ver con la educación, pero en distintos lugares. Así que bueno, esto es una reseña muy rapidita, pueden investigar en otros lugares. Yo quiero empezar con un cuento que sí es de la escuela, no es de Parrilla, sino que es un cuento que nosotros lo teníamos muy fuerte, para saber a qué escuela estos proyectos se oponen. Y creo que está bastante ejemplificado en la historia de la Escuela del Papagayo, este cuento de Rabindranath Tagore, que dice así. Miren que está un poco rotito el libro. Esta es la historia de un pájaro que sabía cantar muy bien, pero que jamás había querido recitar nada de memoria. Esto fue visto por el Rajá como un rasgo de ignorancia, razón por la cual pidió a sus sobrinos dar lecciones al pájaro. Los sobrinos recurrieron a los sabios, quienes llegaron a la conclusión de que la ignorancia de los pájaros debía atribuirse a su vieja costumbre de habitar nidos miserables. El Rajá entonces encargó a los artífices la tarea de construir una jaula de oro con magníficos adornos. Los sabios y los artífices recibieron importantes recompensas por su aporte. Algunos, al ver al pájaro enjaulado, prorrumpieron en llanto, y un sabio insistió en que la jaula no bastaba y que para educar al pájaro se necesitaban muchísimos libros. El Rajá convocó a los escritores, quienes escribieron tanta cantidad de libros referidos a la educación del pájaro que muy pronto la pila alcanzó una altura increíble. Algunas personas comentaban: ¡qué inmensa torre de cultura! Esta sí que es una verdadera escuela. ¡Cuánta cultura! Los sobrinos se encargaban de limpiar y pulir la jaula, los inspectores y los sabios se encargaban de las lecciones, y todos obtenían buenas recompensas. Algunos críticos empezaron a decir que todas las personas relacionadas con la educación del pájaro gozaban de perfecto bienestar. Todos, menos el pájaro. Frente a estos comentarios, el Rajá quiso informarse personalmente y un día se presentó en la gran sala de enseñanza para comprobar cómo estaban educando al pájaro. A través de la puerta llegaron a sus oídos los ruidosos sones de trompetas y gongos. Tiene que ver así. Cuernos y cornetines, tamborillas, pitos, flautas, organillos y gaitas, y las voces de los sabios que cantaban a voz en cuello los versículos sagrados, al mismo tiempo que los artífices, los escritores y los sobrinos proferían estruendosos vítores. El Rajá quedó tan impresionado y tan conforme que ni siquiera se ocupó de mirar al pájaro. Habló con los sabios acerca del método que aplicaban, y el método era tan genial que comparado con ese método el pájaro resultaba insignificante. La organización de la escuela no tenía defectos. El pájaro no podía formular ninguna queja,
Tenía la garganta tan atiborrada con las hojas de los libros que le obligaban a digerir, que aún en el caso de que el rajá lo hubiese consultado no hubiera podido musitar una palabra, y mucho menos cantar. Todo continuó como estaba, pero como el pájaro, respondiendo a su verdadera naturaleza, aleteaba y sacudía con su pico los barrotes de la jaula, sujetaron con cadenas sus alas, mientras los sabios continuaban dándole sus lecciones. Y el pájaro murió. Nadie pudo saber cuándo murió, por qué los sabios seguían perfeccionando sus métodos de enseñanza. Aquella triste y desolada mañana llevaron al pájaro al rajá, y cuando el rajá pasó una mano sobre su cuerpo, solamente escuchó el crujido de las hojas de los libros. Me parece que es como, no sé, a mí me emociona siempre que lo digo porque me parece que esto es a lo que nosotros nos revelamos permanentemente, el no mirar al niño. Por eso cuando termino acá con esta lectura para pasar a la varija, en las obras completas de Olga hay palabras de Lombardo Radice que dicen: la educación es compenetración de almas. Esto es un estado de conciencia en el cual el maestro desaparece como individualidad distinta a la de los alumnos y se funde en su momento espiritual, viviéndolo como suyo para impulsar hacia aquellas posiciones más altas por él ya alcanzadas, independientemente de sus actuales discípulos, y que debe reconquistar por ellos. Frente a este concepto de Radice, Olga dice: detuvimos nuestro pensamiento, lo consideramos a este como el principio esencial de la reforma sobre la cual debe descansar todo movimiento renovador de la escuela. Y así es que eso se transformó en hechos, que fue la escuela. Y el otro día, conversando con alguien, que ahora no recuerdo quién, en el encuentro, creo que fue con Gustavo, cuando nosotros nos juntamos en las jornadas Cossetini en Rosario, vienen los exalumnos de Olga y Leticia. Además vienen 2 exalumnos que las han acompañado a ambas hasta el momento de su muerte. Y escucharlos a ellos es sumamente emocionante, como hoy, con sus edades y sus vidas, siguen defendiendo, apostando a estos proyectos. Yo les propongo lo siguiente: allá atrás hay unas mesas, ¿sí? Yo preparé unos equipitos como para que ustedes vean, acá hay distintos tipos de materiales que tienen que ver con, y ya le voy armando los grupitos para que después lleven a las mesas. La Escuela Carrasco fue visitada por muchísimos intelectuales, poetas, artistas, y aquí en un grupito hay cartas, cartas por ejemplo bueno, esto tiene que ver con alumnos que le escribieron cuando llega la cesantía, cartas que tienen que ver con los alumnos cuando ella está viajando en Estados Unidos llevando el proyecto y contándolo, cartas de Juan Ramón Jiménez, de Javier Villafañe, del profesor Giuseppe Lombardo Radice, de Gabriela Mistral, de Cortázar y de Gesualdo, que Gesualdo es otro educador uruguayo que también de Escuela Nueva apostando a esto. Este es un equipito. La idea es la siguiente: a ver, no hay material para cada uno, entonces acérquense a las mesas, se juntan de 2 o 3, lo van mirando y después circulen, porque en cada mesa va a haber distintos equipos, Acá hay una cantidad, en todos los equipos hay cuadernos de los alumnos, 2 o 3 cuadernitos para que también los vean. Estos son materiales de lectura.
Yo creo que les voy a dar un buen tiempito, unos 20 minutos, una cosa así, para que hagan todo esto. Traten, intenten, no quiero orientarlos, pero primero traten de ver qué sienten cuando ven esto, qué es lo que les produce. Después lo llevamos a la cabeza. Primero lo que sienten. Si mientras lo ven me necesitan para alguna pregunta, me llaman. Esta es la traducción. Esta ya la leímos, ¿He leído? guay. Sí, la tengo. ¿Por qué? Yo me animo a la letra del doctor. Qué grosa. Te las acomodamos así te sale. Este es el segundo. Igual cuál habrá sido la mirada, ¿no?, de la conquista de América. Le daban muchísimo tiempo y dedicación a pintar todo lo que se trabajaba. Todo a mano, todo a mano. Una perfección increíble. ¿Me dejas leer lo que dice? Sí. Perdón. No puedo hacer eso porque no veo. ¿Les parece que nos juntemos y compartimos lo que sintieron y qué preguntas tienen con esto, cuánto más quieren profundizar? Los invito. No tengo poder de convocatoria frente a los cuadernos de Leticia. Me ganan Olga y Leticia, no hay nada que hacer. Mientras nos vamos acomodando, los que ya están acomodaditos y quieran preguntar algo, si no, algunas cuestiones que quiero contarles cuando nos juntemos. Los invito, dale. A ver, vamos a trabajar un poquito con esto de sacar a luz nuestras inteligencias y qué pasó con este contacto con un material que si calculamos está teniendo 80 y pico de años, ¿no? Algunas cosas que hayan sentido, que quieran preguntar. ¿Tú? A ver. Sí. Bueno, mi consulta al observar tantos años que lleva la experiencia en la Escuela Carrasco. Sí. Y que, la experiencia que se hizo en la Escuela Carrasco hoy no continúa tal cual. Hace tanto tiempo. Mi pregunta es, ¿por qué en las escuelas públicas, en las escuelas oficiales, no logró insertarse de una manera más firme, de manera que podamos contar no solo con emprendimientos cooperativos de la experiencia Cossetini, sino con la posibilidad de tener
en cada ciudad importante o en cada ciudad distintas experiencias oficializadas. O sea, ¿cuál ha sido la traba? ¿Por qué razón después de tantos años aún no se ha logrado insertar? Yo voy a hablar por mí, pero me gustaría, esto abre una discusión sumamente compleja, pero creo que esto responde, porque no pasó solo en la Argentina ni pasa solo en la Argentina, esto ha sido en todos los países latinoamericanos seguro, y en algunos países también de Europa también, en Estados Unidos también, o sea, yo creo que esto tiene que ver con aspectos netamente políticos, donde cómo queremos formar al ciudadano o a la persona, creo que tiene que ver con distintos momentos de la historia de cada país, por eso siempre pasan a ser donde uno vea experiencias aisladas. No sé si alguien opina otra cosa, pero sí. ¿Vos? Tengo un problema. Era aportar solo a raíz de la pregunta desde la historia de la educación, por ejemplo, que es el área que yo conozco. Coincido con esto que vos decís que tiene que ver con lo político, le agregaría que tiene que ver con una cuestión ideológica, profundamente ideológica, porque la posibilidad de pensar, de producir, de ser autónomo, bueno, todas las cosas que se dijeron acá, atentan contra la posibilidad de control, ¿no? De una sociedad de control, una sociedad disciplinaria. Formar gente y niños con esta perspectiva abre un panorama de ciudadanos o seres que no pueden ser controlados desde la mecánica del Estado. Entonces, obviamente, desde el Estado, desde la estructura oficial, de ninguna manera, cuando esto llega a un límite de peligrosidad, es cercenado, ¿no? O en la órbita de lo alternativo, entre muchas comillas. Claro. Y agregando esto a la historia de la escuela, como fábrica, como que teníamos que sacar gente seriada, agregándole a esto de la homogeneidad, que todos teníamos que ser iguales, o sea, todo esto tiene que ver con esto, y en todos los espacios donde esto se abrió, cuando se hacía desde un lugar público, que fueron pocos como el de Olga y Leticia, tenían estas cortas vidas, digamos, porque si cambiaba el gobierno, si cambiaba la línea del ministro en ese momento, porque fíjense que en Santa Fe, en Rosario, un ministro de Educación de Santa Fe da la posibilidad de que se transforme en escuela experimental, y cuando cambia el otro la cierra. ¿Sí? Estas son como historias. Sí, como historias del país, de nuestro país y de Latinoamérica, hay muchas experiencias que nacen desde lo privado, en el sentido no por lo económico, porque sea redituable o porque sea un negocio, sino que sale de este lugar y, según los lugares, son más reconocidas oficialmente. En nuestro país hay provincias que no tienen inconvenientes y reconocen con más facilidad, porque también desde hace tiempo están en una mirada desde lo público, con pedagogías de escuela nueva, por ejemplo en Neuquén, ¿sí? Donde es más fácil que estos proyectos sean oficializados. Córdoba es uno de los lugares, yo vengo de Buenos Aires, tampoco es fácil, no se crean que Buenos Aires capital, pero hubo épocas que también respondían a los gobiernos. Pero, por ejemplo, la escuela de Parrilla, que hoy cumple 50 años, este año cumple 50 años, sigue y demás, para ser oficializada le llevó allá en la época de los años 60, 64 fue cuando se creó, años y años de pelea en lo que se llamaría acá la DIPE ahora, ¿no? El SNEP, porque hasta él tuvo que llevarle al director de la SNEP, se llamaba en ese momento, todos los libros de Gesualdo, de Cossetini y demás, porque no los conocían, no sabían de qué le estaba hablando, de qué escuela quería abrir. Yo creo que esta lucha es eterna, es bastante... No hay que bajar los brazos, creo que hay que juntarse. Yo creo que todos los que estamos en estos proyectos tenemos que ir juntándonos y empezar a meternos en hacer... A ver, por mi edad... Hay que empezar a molestar y no parar. El no ya lo tenemos.
pero creo que hay un movimiento muy grande en este momento, nos estamos encontrando muchos acá, estas jornadas permiten estos encuentros, después hubo otra en Córdoba, Cosetini, en Buenos Aires ahora va a haber una muy importante sobre pedagogías emancipadoras de Latinoamérica, donde la red ya empieza a hacer su contacto para también. Entonces, entremos y empezamos a movernos con la gente que podamos. No sé, yo les voy a contar una anécdota, la comparto porque me parece que sirve. Estas cosas que yo digo que el destino no es casual, nada es casual, pero encontrándome con un amigo que trabajó conmigo en la escuela de parrilla, charlando, le cuento todo esto, y él me dice, pero si en la escuela de parrilla es papá de la escuela, el subsecretario de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Nación, ¿por qué no lo vas a ver? Yo no sé si el muchacho este podrá hacer algo, pero yo voy a ir a plantear esto y a ver a dónde me deriva. O sea, creo que tenemos que avanzar cada uno en los lugares, en algún momento después juntarnos, pero no es tan fácil, pero no porque sea difícil, tenemos que abandonar. Pero creo que sí, es la pelea ideológica política. Ahora, quienes hemos leído bien los diseños curriculares que bajan de Nación, sabemos que esto está, pero tranquilamente. Hacen agua cuando después a lo mejor lo ponen en los 45 minutos de esta, 24, bueno, pero en la esencia están en los diseños curriculares que cada provincia tomó alguito. En Córdoba cuesta encontrarlo, pero esa es una entrada también, yo digo, a la escuela pública, entrar desde el diseño, por ejemplo, entrar desde estos espacios. De hecho, se está bajando desde Nación materiales para docentes, Montessori, Cosetini, Gesualdo, artículos, entonces me parece que sí podemos llegar a pensar que estamos en un momento quizás un poquito más fácil, quizás, pero hay que probarlo, me parece que tiene que ver con eso. ¿Alguna otra pregunta respecto de los materiales? ¿Algo les llamó la atención? ¿Qué les llama la atención? De los cuadernos, por ejemplo, los dibujos, las letras. Claro, porque en realidad Leticia tiene un trabajo muy lindo, no me acuerdo el nombre, no sé si me ayudan los cosetinianos, que habla de los lenguajes artísticos, ¿sí? Ella no habla de lo artístico, sino que habla de los lenguajes artísticos. Y esta pedagogía, que no es una metodología, sino que excede lo que es la metodología, habla de los lenguajes artísticos como la manera de expresar, de aprender. Por lo tanto, el dibujo en el cuaderno era como lo primero donde expresaba el niño su saber. Después vieron que las escrituras están como de costado y demás, porque rodean a la expresión artística. O sea, su expresión está primero en ese dibujo, que a veces se hacían con bocetos, a veces no, los mapas no se calcaban. Ahora, me acuerdo que un maestro me dijo, pero esos eran los niños de antes, y los de ahora no. ¿Por qué? ¿Quién dice que no? A lo mejor no será el dibujo ese porque tiene que ver con una época o no, pero los chicos, dejémoslo que su cuaderno sea de él y no del papá ni de la maestra, que el cuaderno sea de él. ¿Ustedes vieron alguna corrección en esos cuadernos? Pocas, una, dos, porque el cuaderno, notitas. ¿Por qué? Porque el cuaderno es el diálogo, el cuaderno que es del niño, dialoga con su maestro. Olga en alguno de sus escritos dice, el maestro tiene que pedirle permiso para mirar su cuaderno. Y esto culturalmente o en las escuelas es al revés. El cuaderno es para mostrar, tiene que estar prolijo, botones de chaqueta, una cosa así dice también Olga, cuando habla de los cuadernos todos uniformados, la fecha, el título, el subrayado, todo.
nosotros dejamos que el chico se exprese, el cuaderno es el cuaderno. Y si él le gusta y entiende que escribir así, o dibujando, ¿quién dice que no? Claro, pero por ahí para la época, encontrar un dibujo en medio de un texto es como eso. O sea, por ahí hoy veíamos allá en la Cossetini y no me... Si bien está buenísimo, no es que hay otras, pero para pensar en esa época y ver ese material... Imagínate lo que fue esa escuela en esa época, una revolución total, y como todas las escuelas de este tipo también vivieron lo que vivimos todas, de la escuelita de los que no aprenden, la escuelita de las que se la pasan jugando todo el tiempo, la escuelita de los que ahí van los que no pueden, porque solamente dibujan y bailan. Esto viene desde Olga y es el día de hoy que nos pasa a todos. Pero como uno está tan convencido de esto, uno sabe tanto que de esto, no sé, a mí no me entra otra posibilidad de educar. Y frente a la preocupación que hoy escuchaba en la asamblea, que me pareció fantástico cuando hablaron las exalumnas de acá de la escuela cooperativa, que a mí me encantó escucharlas, imagínense la experiencia de Buenos Aires de Parrilla que cumple 50 años. Hoy tiene como alumnos a los hijos de sus alumnos, mis nietas, por ejemplo, están ahí. Y esto también hace que uno con la historia haya recorrido las vidas de nuestros egresados. Y son personas como todas, en el sentido de que no es que salen todas que van a poder hacer o van a poder entrar a la secundaria sin problema. Van a tener las vivencias de cada uno, pero va a estar ese cimiento que fue: soy una persona, me conozco, tengo mis derechos, los cuestionan. Sí tienen todos, y esto lo hablo con muchos egresados, la capacidad, cuando entran a la escuela secundaria y la transitan, de encontrarle esta vuelta, de hacerla, no solo tramitar una escuela secundaria, sino hacerla posible. Por eso preguntan, por eso cuestionan bien, no es que cuestionan mal, por eso hacen actividades solidarias en general. Los que son adultos egresados de estas escuelas son de todo, ¿no? Por ejemplo, si les cuento en este sentido esta historia de 50, imagínense que hay 40 egresados, 40 camadas egresados. Hay ingenieros, técnicos, científicos en Alemania, además artistas, guitarristas, músicos, o sea, hay de todo, pero hay algo que se ve permanentemente, y es esta esencia de ser una persona solidaria, comprometida con lo que hace. Y ¿saben qué? Alumnos que hoy tienen 40 y 50 años se siguen juntando con sus amigos de primaria. Muchos, ¿no, Laila? Muchos. Entonces, esto tiene que ver con lo que va dejando y lo que ellos van dejando como huellas, ¿no? Y con las Cossetini pasa igual. Hoy escuchamos a los egresados que vienen a las jornadas y lo que ellos dicen de su escuela no se lo van a olvidar jamás. ¿Vieron a la escuela de la señorita Olga cuando hablan todos? Es para llorar. Bueno, es eso. Claro, bueno, Olga lo dice claro, Olga Cossetini y Leti decía también, el aula no es el único lugar de aprendizaje. De hecho, ellas tenían las misiones culturales, donde los chicos salían a las plazas, al barrio, a compartir sus aprendizajes, a enseñar a quienes se acercaran para hacer esto. Y muchos de los aprendizajes se daban por fuera del aula.
con la investigación del hacer, de la observación. El mayor método científico en acción se pone en estos proyectos. Por eso él preguntaba de por qué no prosperó, y yo me acordaba de una de las chicas que habló hoy, en chiste le decían, bueno, es la quilombera, ¿no? Del secundario, como de algún modo, lo que decías vos, ¿no? Ese movimiento que genera otro tipo de persona que puede preguntar, siendo respetuoso igual a su profesor, que puede interpelar. Eso es como, es una revolución. Sí, lo que se llama quilombero para mí es aquel que sabe ponerse, ¿no? No, te entiendo porque se dice así. Claro. Así como la escuelita de los que no aprenden y los que juegan, qué copado. Yo quiero ser la escuelita de los que juegan. Claro. Además son cosas sumamente interesantes. Bueno, las chicas a lo mejor ya lo contaron, pero al no tampoco tener el grado, primero, segundo, tercero, sino que está la escuela, esta circulación de compartir experiencias, aprendizajes y demás, sucede al revés de lo que siempre preguntan los padres. Ay, pero si están con los de primero y mi hijo está en tercero, ¿no se va a atrasar? No se va a atrasar. Es más, se va a enriquecer el de tercero y el de primero va a aprender más. Porque en realidad esta circulación entre ellos es sumamente rica. Y los aprendizajes que, si nosotros escuchamos a los niños, porque en esto los aprendizajes que ellos tienen son brillantes, son maravillosos. Son análisis muy claros donde uno ayuda a crecer en esto. Por eso la no gradualidad en este sentido, ¿no? En el compartir, me parece interesante. Yo creo que, y esto es mío, yo creo que el primero que tiene que codificar, bueno, lo dice es el docente. Primero, una gran capacidad de flexibilidad. Segundo, una gran capacidad de analizar lo dado, lo aprendido, poniéndolo en cuestión, poniéndolo en una situación de ¿qué hago con esto ahora? Y la otra es la posibilidad de permitirse aflojarse y sobre todo ver al niño como aquel que también me enseña. Yo de los niños aprendo. El docente que puede mirar al niño y aprender de él ya está en camino de ser un docente que va a hacer un cambio en esos niños. Porque lo mira de otra manera, porque le permite, porque no se producen estas cristalizaciones como decía recién. Porque esto permite que yo al otro lo escuche, lo mire, me importe. Fíjense a veces las cosas, a mí siempre que digo esto me aparece el famoso DDD, no me acuerdo cómo nombraban esta cosa de la hiperactividad, que medicaban a los chicos. Cuando ahora el que dijo que había este síndrome, ese neurólogo, médico, no sé qué es, se arrepiente, dice que se equivocó. Mientras tanto hay una generación de niños medicados. ¿Por qué? Porque necesitaban moverse, porque decían esto a mí no me sirve, a mí esto que me están dando no me sirve. Entonces, estas cosas son las que uno tiene que ir viendo cómo romper. Es un trabajo diario, es costoso, lo decían hoy, pero vale la pena, vale la pena. Y creo que ahora sí, lo que nos quedaría a cada uno de los espacios que hacemos estas cosas es, yo insisto, juntémonos, charlemos, hoy tenemos los mails, y empecemos a generar ruido, empecemos a existir, a donde sea. No vamos a cortar ninguna ruta, eso sí.
¿Y algo más? Porque a mí si me dejan... Lo último, así como digamos, preguntaba recién por qué no había prosperado en la política educativa pública. ¿Cómo fue que esa experiencia en Rosario duró tanto tiempo? Porque 15 años. Sí, podríamos decir que es un tiempo bastante interesante, teniendo en cuenta lo revolucionario de la metodología. Porque estuvo acompañada por el ministro de Educación de ese momento, que fue el que le permitió que fuera una escuela experimental. Estuvo acompañada hasta que hubo un cambio en ese momento. Fue así, digamos, por eso lo publicó. Yo quiero decir algo también, y esto es a favor, y no me gusta, no estoy de acuerdo con esta dicotomía de lo público contra lo privado. Yo creo que se tiene que complementar, pero quiero decir que hoy hay muchos docentes de escuelas públicas que están haciendo cosas muy interesantes también, en el pedacito que pueden, en su aula, con un compañero. Hay proyectos muy interesantes en escuelas públicas. Por eso no me gusta decir en la pública se hace esto, en la privada se hace esto. No. Creo que todo esto también hay que verlo, pero me parece que esto es bueno también porque se van moviendo cosas dentro de los sistemas donde se necesitan. Y estas aperturas, estar hoy acá, ustedes estar acá haciendo esto, este encuentro que tienen con esta escuela, es un enriquecimiento mutuo, seguramente. Y esto también hay que generarlo. Qué bien me porté con el blanco. Bueno, yo solamente traje un papelito ahí. Si hay alguno que quiere contactarse con la red para recibir materiales o algún tipo de cosa, anótense el que quiera. Porque hay un blog que así se les manda material y cosas, o preguntan, o este tipo de cosas. Entonces, el que quiera contactarse con la red, anótese ahí que nosotros los ponemos en nuestro mail. Si ya no hay más preguntas, voy a cerrar con esta poesía que a mí me gusta mucho. Les quiero recomendar, miren, bueno, esta es la Escuela de los Niños, sí, es la experiencia de Parrilla en Buenos Aires, que es de Novedú. Pero acá hay otro librito que me parece lindo que uno vaya leyendo estas cosas. Se llama La Oreja Verde. ¿Conocen el poema de La Oreja Verde de Gianni Rodari? Bueno, hay una alumna de una escuela que existió en el Chaco, que se tuvo que cerrar creo que en el año 2000, que cuenta ella cuando termina su licenciatura en comunicación, su tesis la hace contando el proyecto educativo. Y acá está toda la escuelita, lo que ella vivió como alumna. Y es muy lindo para empezar a meterse en estas cosas y conocer un poco más. Que también tuvo que cerrar porque no se pudo sostener económicamente. La Oreja Verde, como el poema de Gianni Rodari. ¿Quieren que le lea el poema entonces si todos no lo conocen? Porque yo les iba a leer otro, pero este también me gusta. La Oreja Verde. Un día en el expreso Soria Montenegro vi subir a un hombre con una oreja verde. Ya joven no era, sino maduro parecía. Salvo la oreja verde seguía. Me cambio de sitio para estar a su lado y observar el fenómeno bien mirado. Le dije, señor, usted tiene ya cierta edad. Dígame esa oreja, ¿le es de alguna utilidad? Me contestó amablemente, yo ya soy persona vieja, pues de joven solo tengo esta oreja. Es una oreja de niño que me sirve para oír, cosa que los adultos nunca se paran a sentir. Oigo lo que los árboles dicen, los pájaros que cantan, las piedras, los ríos, las nubes que andan. Oigo también a los niños cuando cuentan cosas que a una oreja madura parecerían misteriosas. Así habló el señor de la Oreja Verde en el expreso Soria Montenegro. Nos seguimos viendo, seguro.
Bueno, se supone que yo tengo que cerrar este maravilloso acto. Les agradezco a los héroes que se quedaron hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado, que los haya enriquecido mucho y la seguimos el año que viene.